Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a este nuevo episodio de Miércoles Ágil, el número 40. Y el día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de el burnout en los equipos ágiles. Pero antes de empezar y como de costumbre, Pavel, ¿qué te tomas? Yo me tomo un vinito. Se llama, para todos los que son de México, no traten de malentendernos, se llama Tanat. Es de Uruguay. Es excelente vino. Excelente vino. Salud. Interesante. Jorge. Perfecto. Yo agua ya a estas horas, ya me tomé mis raciones de café y té y todo. Muy bien. Yo cafecito. De para, para aguantar la noche de desvelos de niños y demás. Muy bien, entonces, bueno, entremos de lleno al tema, ¿no? De el burnout en los equipos ágiles, ¿no? Y empezaría quizás primero, pues, definiendo, ¿no? Como de costumbre, a qué nos referimos con burnout o el desgaste de los equipos ágiles, ¿no? Y es ese fenómeno que se da cuando pues por diferentes cuestiones, ya sea propias del equipo o ajenas al equipo, pues el equipo se cansa, ¿no? El equipo se desgasta eh, y, y puede ser tanto, digamos, físicamente como mentalmente, incluso en la parte de las relaciones individuales entre ellos, ¿no? Que pudiera también causar un tipo de fatiga mental eh, para con ellos al interior del equipo, para con su contexto o el exterior del equipo. Y bueno, sabemos que hay primero diferentes causas y segundo, pues diferentes consecuencias, ¿no? De eso. Y dentro de los entornos ágiles, que son sumamente dinámicos, cambiantes, complejos, ambiguos, pues se pudiera dar, ¿no? De manera un poco más fácil el desgaste de los equipos, ¿no? Entonces vamos a empezar, vamos a compartir experiencias al respecto, ver qué puede causar el desgaste de los equipos en un entorno ágil, qué consecuencias puede tener y luego cómo lo podemos evitar, ¿no? Vamos a irnos en esos tres ejes. Entonces, bueno, primero, no sé, Pavel, algo de tu experiencia acerca de primero dentro de los entornos ágiles, ¿qué es lo que puede causar que un equipo se desgaste? Sí, muy bien. De hecho, es más común o se escucha un poquito más del burnout o el desgaste físico, mental y se incluye espiritual de las personas en ambientes ágiles, porque es en aquellos ambientes complejos, no complicados, ¿no? Sino complejos, verdaderamente complejos o algunos ya caóticos, en donde hay más valor al aplicar un framework ágil, ¿no? Sea escala, a nivel equipo, no importa, ¿no? Entonces, por eso es un poquito común escucharlo en esos equipos, es un término que más se maneja en general. Esa es una, ¿no? Eh, pero no es exclusivo de equipos ágiles, ni mucho menos. Quería aclarar eso, ¿no? Para empezar. Lo otro, una de las grandes razones o las razones por las que por lo menos es más claro ver el burnout, o me ha tocado a mí verlo, el burnout y vivirlo, es la carga, alta carga cognitiva, alta carga física, ¿no? Entonces, la alta carga, y cada uno tiene un impacto diferente en el equipo, ¿no? Para empezar, erosiona físicamente y mentalmente la capacidad de los individuos y en unísono del equipo de responder, ¿no? De crear. Normalmente son equipos que son creativos, ¿no? Que tienen las habilidades para generar nuevos servicios, productos, construir algo juntos. Eh,
Y como se va erosionando la capacidad creativa y física, ¿no? A final de cuentas, se empiezan a ver algunas cosas que son resultado del burnout o el inicio del burnout, ¿no? Es muy difícil identificarlo, ¿no? Si no lo autoidentifica uno. Una de ellas es, empieza, aún siendo un equipo capaz, que tiene las herramientas, ¿no? Que es capaz y produce, con el paso del tiempo empiezan a aparecer fenómenos como alta cantidad de bugs, ¿no? Me estoy yendo a lo más práctico. ¿Por qué? Por la carga cognitiva, el cansancio mental y físico, empieza uno, se le van las cosas, ¿no? Que normalmente no se le irían a uno. Pierde uno esa finura, ¿no? De encontrar posibles bugs, posibles errores, ¿no? Ese es uno sencillito. La otra es, empieza uno a perder la creatividad y se vuelve reactivo, ¿no? Empieza a generarse un poquito más de fricciones entre el equipo porque nuestra capacidad de manejar conflictos, que es algo que hacemos día a día como equipo, sea maduro, nuevo, lo que sea, se vuelve más complicado porque tenemos menos capacidad de manejar, ¿no? Menos, ¿cómo se le llama? Menos tolerancia o menos aceptación de algunos conflictos, o lo manejamos más emocional, más reactivamente, menos creativamente. Y bueno, y lo voy a dejar hasta ahí para que pues, dar un poquito de espacio y entramos en detalles cuál ha sido mi experiencia y porque he tenido bastante. Jorge, en tu experiencia, ¿qué puede causar o cuáles son los disparadores para este tipo de fenómeno? En mi experiencia, yo voy a mencionar dos. Una es precisamente la falta de agilidad, o sea, la falta de agilidad como organización, en donde puede darse por la malinterpretación de lo que es ágil y confundir ágil con rápido. Entonces el equipo es ágil, pues puede producir de forma acelerada. Sin embargo, pues es una interpretación que creo que ya le hemos platicado por acá, muy lejana a lo que representa la agilidad de fondo. Entonces, el no entender la agilidad de fondo me parece que es una de los disparadores, pero al menos que a mí me ha tocado ver en su mayoría del burnout. Entonces no se entiende cómo funciona la agilidad, se adopta un método, se adopta a medias, todavía para rematar, y pues causa pues confusión de lo que se puede entregar, se asume que lo que se estima se va a cumplir y no es así, no se conoce la capacidad real del equipo y se sigue planeando y proyectando como si fuera un entorno complicado, como mencionaba ahorita Pavel. Entonces se sigue prediciendo en lugar de hacer pronósticos y una base empírica, que es lo que promueve el agilismo. Y lo otro es habla de dos perspectivas. La otra es el abuso de agilidad. Entonces, cuando ya se tiene una capacidad establecida, ágil, suponiendo que el equipo ya vive los principios, ya puede responder de forma oportuna, se puede adaptar. Entonces, ahorita hablabas, Luis, del entorno que es complejo, ambiguo, volátil, quebradizo y todas las características que Ujú. conocemos hoy en día. Entonces, el estar el entorno con esas condiciones, pues también forza a distorsionar la forma en la que la empresa responde. Entonces, se torna, a lo que yo he visto, una forma demasiado responsiva, muy reactiva a esas condiciones. Y pareciera ser que por tener la capacidad, tenemos que responder a todo eso. Y no necesariamente. Entonces, se abusa de la capacidad ágil que tenemos de adaptarnos. Entonces se sobreadapta el equipo y nunca termina de estabilizarse. Entonces la agilidad no es pura adaptación, hemos hablado de esa danza entre la adaptación y la estabilidad y el caos y el orden y todo Ujú. eso. Entonces se vuelve un caos por el exceso de innovación, por el exceso de experimentación y el exceso de adaptación.
se queda el equipo y hasta la empresa en el segmento o en el espectro del caos y no estabiliza y eso no es ágil. Eso Muy es de mi bien. lado. Y sí, y por ejemplo, cuando pienso, al menos yo, ¿no? En este tema del desgaste de los equipos, me viene también a la mente, bueno, que antipatrones, ¿no? Que antipatrones que perpetuamos, como decías ahorita, Jorge, ¿no? De la falta de agilidad, eh, son más dañinos, ¿no? E incluso, por ejemplo, he estado en situaciones y en equipos en los que, como comentábamos en el episodio pasado, ¿no? Del sprint, por ejemplo, ¿no? La necesidad, en mi opinión, totalmente artificial de terminar todo en el sprint y estar haciendo overtime cada final del sprint para alcanzar el objetivo, entre comillas, ¿no? Que es, bueno, entregar lo que se prometió y, bueno, sabemos que en cuestión de predictabilidad eso no nos ayuda para nada, pero aparte, pues nos pega en la moral del equipo, ¿no? Y en esa fatiga que eventualmente se va a acumular, ¿no? Eh, y bueno, también vienen a mi mente otros antipatrones, ¿no? De, bueno, de la seguridad psicológica, la falta de seguridad psicológica, eh, para, para dar feedback, para mejorar, para el estancamiento, ¿no? En general, en cuanto a no mejorar. Y creo que también, y esto es un factor clave, desde mi punto de vista, más allá de los problemas en sí, creo que te empeora mucho más la situación, el sentimiento, la percepción de que las cosas nunca van a mejorar, ¿no? De que, de que no hay una salida en estos comportamientos hacia hacer las cosas de mejor manera, ¿no? Eh, y te digo, más allá de eso, porque, bueno, yo a lo mejor, desde mi posición más como program manager, que a lo mejor he desarrollado más soft skills y demás, tiendo a decir, bueno, estamos en esta situación, ¿cómo la podemos mejorar, no? Oye, Y o la tratar de ilusión encontrar de, soluciones. o la ilusión de que el agilismo te lo va a resolver, A ¿no? resolver, exactamente. Y la frustración cuando el agilismo luego no es esa bala de plata que buscábamos, ¿no? Para resolver todos esos problemas. Entonces, Y se eh, nos... sí, No, sí. No, no, iba nada más a agregar eso de hasta dónde la percepción o más bien se le echa la culpa a la agilidad, ¿no? O a Scrum o a Kanban o al método que en turno bueno, eh, decir, es que no solucionó nuestros problemas y muchas veces ese pensamiento se convierte en pensar en que la agilidad o la aproximación de agilidad que estamos haciendo es en realidad el origen de nuestros problemas, ¿no? Cuando en realidad hay que hacer un análisis mucho más profundo, ¿no? Pavel. Yo me regreso, uno, siempre trabajamos con humanos, ¿no? Y bueno, a lo mejor se nos olvida y mucha de la filosofía, procesos que vienen de la industrialización, que vienen pensando en la maquinaria, más que en el humano. Pero removiendo eso, a mí me deja siempre sorprendido que en muchos lugares en donde me ha tocado ver transformaciones o ser parte de transformaciones, el, se deja de lado el empiricismo, el aprender de lo que hicimos, ¿no? Que es una de las herramientas para disminuir las posibilidades del burnout, para empezar. Porque si vimos que anteriormente la historia nos dice que si suceden estas cosas, logramos tal cosa porque queremos hacer más. Obviamente no es tan sencillo como eso, ¿no? Puede haber otras variables en juego. Sin embargo, una de las características que buscamos llegar a tener es un equipo que lleve una cadencia sustentable a la infinidad. ¿Ok?
Y para todos los que son corredores, hay una gran diferencia en lo que es un sprinter y un maratonista, ¿no? Y eso es, uno, se conocen de manera diferente y cuando platicamos con los maratonistas, ellos dicen que encuentran su paso, el paso correcto y se tratan de ajustar dependiendo de las inclinaciones, las temperaturas que haya, las distracciones, etcétera. Y se ajustan y ajustan su ritmo en base a eso. Entonces, si el equipo se le da la libertad de poder ajustarse a esas inclinaciones, o sea, cargas de trabajo, llamémosle, o a los cambios, distracciones alrededor, van a poder llevar esa sustentabilidad sin tener que quemar su capacidad, ¿no? Eh, por desgracia es un poquito complicado de medir más allá, bueno, más bien de comprender un poquito más allá de los que viven dentro del equipo o inmediatamente alrededor del equipo. Eh, y se mide muy fácilmente en la moral, ¿no? Es un indicador súper rápido, ¿no? De si hay algunos indicios, ¿no? Y no quiero entrarme a lo de los sprints, pero tiene una utilidad los sprints, pero no necesariamente inherente al sprint, que puedes utilizar para empezar a levantar, ¿no? Sacar a la superficie este tipo de cosas. Ahí me surge una pregunta. Eh, mencionas que esta parte de, bueno, dejar a los equipos aprender, ¿no? Y creo que esa es una idea súper estresante para el Lo es, liderazgo lo es. generalmente, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿qué tanto los liderazgos de la industria están pasando esa fatiga psicológica que no quieren tener? Digamos, de Sí, sí. decir, oye, voy a darles esta libertad a mis equipos de aprender, de encontrar su proceso, de encontrar su paso, sacrificando yo lo que a lo mejor yo percibo como estabilidad, como predictabilidad y demás, Ok. ¿no? Porque también eso yo creo que en el liderazgo mismo genera una fatiga, ¿no? De un burnout, de a lo mejor Claro. de inicio, pues no saber eh, cómo pronosticar, ¿no? Con el equipo, incluso Ujú. cómo planear a veces, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estos antipatrones o estas prácticas que llevan al equipo a tener este desgaste realmente son para que el liderazgo no tenga tanto ese mismo desgaste, ¿no? Esto me lleva a un tema que ya platicamos, no es un cambio de proceso, es un cambio de cultura. Y Sí. están incluidos los líderes en ello, ¿no? No están los líderes solamente para observar el resultado interno de algo que se implementó, ellos son parte del cambio, deben de serlo. Ellos, la mentalidad, ¿no? Y eso no es rápido, no es inmediato, ¿no? Va a haber resistencia, va a haber dolor. Y resistencia al cambio normalmente es temor a perder algo, ¿no? Entonces, es ese cambio, esa transformación que se llama, no es una transformación de diseño organizacional o solamente de diseño organizacional o de procesos, o de tooling, ¿no? De las herramientas que se utilizan, etcétera. Va más allá, ¿no? Es el trabajo con liderazgo, o con los que llamamos líderes, que no necesariamente están en un rol de líder, para poder absorber esto y defenderlo, ¿no? De tal manera que llegamos a los outcomes, no el output, ¿no? Entonces, hacer ese cambio no es para todos, definitivamente, ¿no? Y es un camino, es una aventura en la que deben de estar acompañados, ¿no? Y eso es mucho de lo que, pues, hacemos, ¿no? A final de cuentas, todos los días, sea a nivel equipo, sea al nivel que sea, ¿no? Es platicar es llevarlos, acompañarlos para que esta transformación se lleve, hacer ese cambio cultural, ¿no? Basado en los mismos valores que tal vez tenía la organización, ¿no? Ujú. Eh, y, y- y hay mucha resistencia, así como lo comentaste, yo creo que eso es de lo más palpable, ¿no? A veces es que hay una interrupción de este viaje porque hay expectativas, hay objetivos que no se llegan, ¿no? Se pierde la claridad
¿no? De lo que está pasando, porque pues lo que antes eran mis métricas ya no funciona, ¿no? Entonces hay mucho trabajo de por medio para poder hacer esa traducción, a final de cuentas, entregar, ofrecer nuevas herramientas para poder lograr algo, ¿no? Que es en parte la transformación. Espero no ser, lo estoy queriendo mantener sin algo muy táctico, a lo mejor ya está muy filosófico, espero que no. Pero para dar un ejemplo, digo, si ya nos vamos a eso, es, eh, estuve trabajando en una transformación que en realidad eran dos, y eso fue lo interesante. Eran dos organizaciones dentro de una misma empresa, en donde cada una escogió hacerlo como quiso. Le dieron esa libertad, no hubo un mandato. Lo único que hubo fue una oferta. Les ofrecemos la oportunidad de cambiarlo. ¿Lo quieren hacer? Sí o no. Y cada quien lo utilizó. Una de las organizaciones tenía más temor al cambio, ¿no? Hay mucha resistencia al cambio. Había oye, no vamos a lograr lo que prometimos para los siguientes 2 cuartos. Y por tanto, esa promesa no cambió y se le impuso a los equipos de abajo, pidiéndoles además que cambiaran su forma de trabajar, dándoles libertad, ¿no? ¿No? Lo estoy súper simplificando. La otra organización, en cambio, además de esa oferta, tomaron la oferta para negociar sus objetivos para los siguientes cuartos y dijeron, ¿qué tal si te doy un porcentaje de probabilidad que me van a dar mis equipos mientras hacemos esta transformación? Yo no te lo voy a dar, lo voy a sacar de quien vive todos los días en esto, ¿no? Y pregunta, ¿quién crees que le fue más exitosamente? ¿Okay? Y no quiero obviarlo, pues fue esa organización que negoció los objetivos, no para llegar a los objetivos realmente, ¿no? O para lavarse las manos o quitarse menos responsabilidad, al contrario, se volvieron más responsables de lo que iba a suceder. Lo que ellos buscaron, su mentalidad por lo menos lo fue, era darle el espacio a la organización debajo de ellos para que encontraran esa mejor manera, que toma tiempo, toma dinero, definitivamente no es inmediato. Unos equipos el burnout existió en los dos lados, pero el burnout, por lo menos en lo que hicimos en la medida de moral, la moral no cayó, no decayó la moral, pero hubo un cansancio físico porque el mismo equipo o los grupos de equipos se comprometieron a llegar a aquello, ¿no? Pero no destruyó ni mancilló, o más bien No se erosionó sintieron la forzados moral. a hacerlo, No vaya. Fue fueron como... forzados, ¿no? Pero Ujú. no por eso no se esforzaron más, ¿no? Así es. Y los otros fue un poquito de los dos, ¿no? Había subgrupos dentro que tuvieron más libertad o sus objetivos eran un poquito más alcanzables, etcétera. Pero a final de cuentas, la organización que llevó esa transformación quedó de esa manera, la otra regresó a sus maneras anteriores, ¿no? Hubo ese retroceso. ¿Por qué? Un costo, etcétera. Hay muchas maneras de explicarlo. Ya no tuve acceso a esa información. Pero está muy interesante. En realidad, el trabajo de los líderes es crítico para poder disminuir el costo de los equipos y por tanto disminuir la posibilidad de un burnout. Puede suceder en cualquier momento, pero disminuir las probabilidades Ujú. está mucho en los líderes, ¿no? En quienes toman la decisión, y que escuchen a todos a los que tienen el conocimiento, ¿no? Y en relación al liderazgo, ahí me ha tocado ver algo igual, similar y muy relevante en cuanto al burnout de los equipos. Y tiene que ver con la adopción integral del agilismo. Cuando he visto adopciones, es muy común ver que la agilidad se encapsula en el equipo de desarrollo y muchas veces en el equipo de
programadores. Ya no voy a decir desarrolladores porque ya ha evolucionado la palabra, ¿no? Pero se encapsula mucho en los desarrolladores e incluso programadores, ni siquiera los testers, ¿no? Entonces, cuando entre más se encapsula, yo he visto una relación con el burnout más alta. Es decir, cuando hay puros programadores en el supuesto equipo ágil, porque ese no es un equipo ágil, hay mucho más burnout. ¿Por qué? Porque tiene mucho más dependencias, tiene mucho más impedimentos. Entonces, la forma de apoyar de forma integral, pues es más compleja. Entonces, el liderazgo, si no se adapta también en la misma situación o al mismo ritmo, pues no va a saber cómo ayudar. Entonces, a medida que se va extendiendo el alcance del equipo ágil, he visto un menor burnout. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del equipo que tiene realmente capacidades y competencias para atender un producto que va desde el discovery hasta el delivery, todas las capacidades necesarias, tienen mucho más margen de actuación. Y el liderazgo, pues también tiene mucho más espectro en ese sentido. Y es donde veo menos burnout. Sin embargo, aún sucede cuando se encapsula solamente al equipo ágil. Si si el liderazgo no se agiliza y seguimos teniendo liderazgo sin las competencias ágiles, pues este liderazgo tampoco sabrá cómo proteger al equipo de ellos mismos. Porque otra cosa que he visto es que el Ujú. equipo se sobrecompromete. Como son ágiles, pues a veces exceden sus capacidades y el mismo equipo termina causando su propio burnout, pero no lo ven. Entonces se necesitan capacidades mucho más complejas que tienen que ver con el agilismo del lado del liderazgo. Y eso es, pues, una visión más sistémica, pensamiento complejo, ya el poder setear fronteras o boundaries para determinar límites hacia dónde pueden, hasta dónde pueden innovar o experimentar el equipo, porque ahorita decíamos que es una presión demasiado grande, ¿no? Que el equipo pueda innovar. Entonces terminan innovando y no entregan o se terminan quemando con la finalidad de entregar. Entonces el liderazgo debe evolucionar para poder ser ágiles a nivel organización y evitar ese burnout, ¿no? No nomás del equipo, sino que hasta de los propios clientes, ¿no? Que terminan pagando las consecuencias, ¿no? Y del mismo liderazgo, ¿no? Incluso, o sea, porque Bueno, ahorita mencionabas algo interesante, ¿no? Como no se evoluciona el liderazgo, no se asumen tampoco responsabilidades distintas De y acuerdo. se siguen asumiendo responsabilidades del liderazgo previo y termina Ujú, pues, cayendo en el equipo otra vez, ¿no? Aunque el líder es responsable, pues ujú. termina el responsabilizando de alguna forma también al equipo de lo que está sucediendo y se quema el equipo. Entonces el líder siente la responsabilidad de entregar y mete presión para que el equipo acelere, ¿no? Y como tiene la sí, autoridad todavía, y es un rol más de cliente que de parte del equipo, ¿no? O sea, es alguien que, que si no ha hecho ese cambio de mindset, se siente, no se siente parte de la solución, sino se siente parte de los beneficiarios, ¿no? De un Sí. equipo ágil, cuando en realidad, pues ellos deberían de ser parte del equipo, tan parte del equipo como todos los demás, ¿no? Ser un Em, partner de esta transformación es muy importante y yo no lo veía así cuando comenzaba esto, pero conocer primero al equipo de liderazgo, porque a veces te buscan, ¿no? Líderes para hacer esta transformación, ¿no? Pero ellos mismos no están dispuestos a llevar esa transformación. Es bien interesante tener esa conversación con ellos, ¿no? Una sesión con ellos para comprender qué son las motivaciones y qué es lo que está alrededor de esto, porque a lo mejor que se desee no significa que esté lista la organización, ¿no?
o que esté el equipo alrededor. Y si eso lo pones sobre la mesa, a lo mejor hay una oportunidad de platicar con ese equipo que está alrededor, ¿no? Antes de meterle a la organización de lleno para preparar eso, ¿no? Comprender juntos qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para que esto sea exitoso o aumentar las probabilidades de lo que lo sea, ¿no? Porque es una Ujú, gran inversión en personas, en dinero y en oportunidades en el futuro, ¿no? Y no se diga en tiempo, porque al final de cuentas lo que ujú, queremos es acelerar, ¿no? El time to market. Entonces, si se pierde una gran oportunidad al no hacer esa exploración previa, si es posible, ¿no? Y creo que eso hace inclusive, disminuye el burnout de liderazgo. Liderazgo tiene burnout ujú. también. Quiero Sí. remover el burnout del equipo ahorita, irme al liderazgo. Todos somos humanos, vuelvo a eso. Ellos también o sea, van por eso, ¿no? Lo viven el estrés de la responsabilidad que ahora ellos tienen, ¿no? Y se queman los líderes también, ¿no? Y empiezan a reaccionar y a lo mejor y no es la mejor versión que tienen y muchos lo saben, muchos lo sabemos. Y se pierden oportunidades, ¿no? Hay mucho burnout de líderes, de gran capacidad, Ujú. de gran motivación, ¿no? Pero que se acaban, ¿no? Y con También, eso voy a dime. escalar a nivel todavía más organizacional, en donde las expectativas para los líderes siguen siendo las mismas, ¿no? Antes de la agilidad. Entonces, el líder que quiere adaptarse o que incluso ya hizo lo propio para adaptarse, termina cayendo en un choque, ¿no? Cultural, porque pues ya hizo su tarea, ya se adaptó, ya tiene esa habilidad de liderar un equipo autogestionado y generar las condiciones, el sistema y todo, pero el encargo de la organización sigue siendo tradicional. Sí. Entonces, le piden cuentas para que pues, sea responsable por el equipo, que le asigne salarios al equipo, que le asigne sanciones al equipo y que haga un management pues, que no es compatible con la filosofía ágil. Entonces, ahí de acuerdo en que el liderazgo cae en ese choque, ¿no? En especial el middle management, ¿no? Sí. Que es el que tiene ese conflicto, ¿no? De que está cerca con el equipo, pero tiene el acercamiento con la dirección. Entonces, ese está bien interesante. Y el burnout pues, se va extendiendo. Y ahí hay para mí, ¿no? Hay un gran error a veces en percibir este middle management como los traductores, ¿no? O sea, hay veces que se le ve a estos roles como, ok, tú vas incluso plasmado en descripciones de roles y demás, ¿no? Que vas a trabajar con un equipo ágil, eh, muy dinámico, etcétera, etcétera, pero pues también vas a trabajar con altos ejecutivos a los que, digamos, les vas a traducir y les vas eh, digamos, procesar, ¿no? Lo que significa la agilidad para de acuerdo a lo que ellos hacen, ¿no? Pero nunca existe o muy rara vez en organizaciones que o no han hecho la transición o están haciendo esa transición a la agilidad, he visto muy pocas veces ese concepto de, bueno, todos tenemos este mindset. No requerimos que haya un rol que traduzca la agilidad hacia las formas tradicionales que manejan los ejecutivos de más alto rango. Y ahí creo que reside mucho del desgaste, al menos del middle management, ¿no? En donde puede ser súper habilidoso y conocer mucho de la agilidad, pero una vez que vas con mandos más altos, pues los objetivos siguen siendo, se expresan, se siguen expresando en forma de deadlines, de eh, ciertas demandas de producto que a lo mejor ni siquiera vienen del mercado, vienen de un ejecutivo que quiere ver cierta funcionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde viene ese choque. Y también, eso yo creo que tiene, tarde o temprano,
viene a tener efecto en el equipo, ¿no? Porque hay veces que, ok, ese middle manager que tiene una mentalidad ágil, un mindset ágil, pues tarde o temprano en esas circunstancias se va a terminar yendo, lo van a terminar corriendo, ¿no? Para poner a alguien que a lo mejor tenga un mindset distinto. Y ahí es en donde cascadea hacia el equipo, ¿no? En donde a lo mejor este middle manager era alguien que protegía al equipo de, de ese burnout, ¿no? Entonces es una situación bastante compleja y ahí yo creo que está una de las consecuencias, ¿no? De la alta rotación de personal que muchas veces llegamos a ver en equipos que tienen este tipo de fenómenos. E incluso eh, podría decir que, bueno, no necesariamente el ser ágil te va a evitar el burnout, pero también el no adaptarte a la agilidad dentro de un equipo que pretende serlo va a generar un desgaste mental, ¿no? Porque pues hay ciertas cosas que se hacen de maneras distintas a las que a lo mejor tú concibes como correctas y de ahí vienen no, ciertas frustraciones y eh, ciertas cosas que te hacen a lo mejor o irte o generar un mal ambiente de trabajo y demás que bueno, viene a afectar a otras personas, ¿no? Entonces, es algo que, muy a pesar de que hemos estado hablando de liderazgo, ese tipo de cosas cuando pasan al nivel del liderazgo y tienen consecuencias materiales, es decir, alguien que se va, alguien que despiden o algo así, pues viene e impacta en los equipos como tal, ¿no? Sí, Entonces, me voy a los motivadores intrínsecos y extrínsecos, ¿no? A final de cuentas, que cambian, existen ambos, pero cambian dependiendo de donde te encuentres, el rol en el que te encuentres, ¿no? Y para algunos líderes, si el motivador intrínseco es el hacer este cambio, ¿no? El crear la oportunidad, van a hacer, ¿no? Un poquito más. Em, y hay organizaciones, y me voy a sistemas, vamos a llamarle sistema, una organización, una empresa, etcétera, que tiene motivadores extrínsecos para que esté en contra de esta transformación, ¿no? O de que realmente no se dé los principios o se apoyen los principios ágiles después de cierto nivel o a nivel organizacional, inclusive, ¿no? Lo más común que se ve es que tu performance, el bono, es individual, no es del equipo, ¿no? Y te dice que a eso te dice inmediatamente que hay una desconexión entre lo que se apoya como comportamiento organizacional con lo que se espera en el comportamiento equipo, ¿no? Y eso son cosas que no se cambian con un framework, ¿no? Son cosas que se tiene que trabajar con el equipo. No es algo sencillo en algunos lugares, en otros tal vez sí. Pero es trabajo, es mucho, mucho trabajo. Pero solo reconocerlo ya es un win, ¿no? Ya es ganancia y puedes empezar a trabajar para acercarnos hacia ello, ¿no? Para todos los que nos escuchen, el aplicar un framework ágil o decir que tenemos la mentalidad realmente no es suficiente, es el inicio, ¿no? Es lo que tal vez nos motiva al inicio. Pero es un poquito, va más allá, ¿no? Y para volver al burnout, el impacto del burnout se minimiza o se disminuye entre más motivadores intrínsecos existen para que tú estés en el equipo, dentro del equipo, ¿no? uh-huh. Eh, y hay que buscarlos, ¿no? Y yo creo Hay que que por eso buscarlos. también se dice, ¿no? Que equipos de desarrollo que están más involucrados en incluso la parte del producto, ¿no? No son necesariamente un equipo que espera requerimientos del product owner para escribir código, ¿no? Es un equipo que le interesa ver qué tanto se ha utilizado el feature que construyó, qué tipo de interacciones está teniendo el usuario con esos features y todo eso. Eso va generando esa, esa, esa motivación intrínseca, ¿no? Y yo lo he visto en equipos con los que he trabajado recientemente, en donde eh, se les da ese empowerment, ¿no? Ok, primero,
al implementar el producto piensa de qué manera o qué piezas de información o qué datos nos pueden servir para saber si vamos por buen camino o no, ¿no? Entonces los involucras en ese tren de pensamiento acerca del usuario y del impacto que están teniendo en lo que hace un usuario, ¿no? Ya dependiendo de cada producto. Y de ahí, incluso la apertura, ¿no? Por ejemplo, me tocó un product manager que, que decía, bueno, yo tengo N fuentes de trabajo, ¿no? O de información o de input para generar trabajo en el backlog. Y una de sus principales era el equipo. Es decir, ok, tengo los usuarios, tengo power users, tengo diferentes tipos de usuarios, pero una de sus prioridades también era el mismo equipo, ¿no? Que en cuanto a ver qué ven, qué tipo de tendencias en los datos ven como para de ahí sacar trabajo, incluso no necesariamente técnico, ¿no? No necesariamente en que una página cargue más rápido, ¿no? Sino que, oigan, pues fíjense que este botón casi nadie le está dando clic, ¿no? O sea, casi nadie lo está usando. Entonces a lo mejor ahí podemos poner otra cosa. Ese tipo de interacción yo creo que es muy motivante para los equipos porque igual no solo se reduce su scope a escribir código o a implementar un producto, sino a ir toda la ruta, ¿no? A ir de punto a punto, desde eh, la concepción de la idea hasta que se entrega, ¿no? Y obviamente eso tiene muchas ramificaciones a la hora de hacer un refinement, por ejemplo, de algo que ellos, este, algo que ellos propusieron se vuelve súper interesante, ¿no? La participación, mucha más participación, mucho más engagement, este, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí es, uh, haciendo alusión al punto de Pavel, ¿no? De la motivación intrínseca, yo creo que es clave para tratar de minimizar este fenómeno, ¿no? Yo me gustaría irme a otro espacio en donde eh, aparentemente la motivación juega parte, pero pudiera no ser suficiente. Entonces voy a desafiar un poco esa parte, que estoy de acuerdo, ¿no? Con la importancia de la motivación intrínseca. Fíjense qué pasa con aquellos casos en donde la agilidad empieza a tener buen efecto y se empieza a propagar hacia otras áreas o hacia iniciativas organizacionales. Entonces empiezan a emerger estas células, ¿verdad? Multifuncionales, ya no nomás a nivel skills técnicos, sino que a skills de áreas, ¿no? Área legal con área de capital humano, contabilidad, TI, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empiezan a formar estas células multiorganizacionales para hacer iniciativas ágiles. Sin embargo, las personas que forman estas células tienen un pie en la célula, pero otro en su día a día. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué Sí. pasa cuando hay motivación aparente? Porque ya voy a ser parte de esta célula, es algo que quiero hacer, me motiva estar en esa iniciativa, ya estamos siendo ágiles, pero al final del día terminamos haciendo multitasking. Entonces, la gente termina fileteada entre roles, ¿no? Sí. Entonces termina jugando, no nomás multitasking en el día, sino que multitasking de operación, de su operación, ¿no? Entonces termina siendo un burnout enorme cuando hay este tipo de células que supuestamente van a escalar la agilidad y terminan pues causando mucho burnout en las empresas. Entonces Y esa me ha tocado que es causa de regreso a hábitos sí. anteriores, porque se dice no funciona, es que no me funcionó la agilidad. Pues claro, pues fileteaste a la gente, no le quitaste responsabilidades, en lugar de asignarlos full time, pues los medio asignaste, entonces provocaste por estructura un multitasking. Está diseñado Sí. está diseñado el burnout. Ahí, ¿qué opinan?
Y ahí yo creo que obviamente el multitasking es una fuente a la Ujú. larga de desmotivación, digamos, súper obvia, pero también otra vez, ¿no? Encontrar el balance, ¿no? De las cosas. Porque me acuerdo mucho, ¿no? En un lugar donde trabajaba, donde me decían, oye, pues es que buen trabajo trae más trabajo, ¿no? Es decir, eh, en el contexto o en la situación que menciona Jorge, pues sí, ¿no? Todo funcionó, todo, digamos, la adopción de la agilidad fue exitosa, se fue expandiendo, pero al final de cuentas, como tú fuiste o ese equipo fue exitoso en ese primer experimento y fue la raíz del éxito, pues se trata de exprimir, ¿no? Lo más que se pueda a la fuente del éxito, vaya, ¿no? Y creo que eso es un error muy grande y es un ejemplo en donde, como decía el perro Bermúdez, ¿no? La tenías y la dejaste ir, ¿no? Es decir, ya habías encontrado un modelo que funcionaba y demás. Sin embargo, en ese afán de seguir sacando más provecho de ello, de darle más trabajo a las personas que están haciendo bien las cosas, pues, como decía Jorge, vuelves a esas prácticas, ¿no? Entonces, ahí, desde mi opinión, es súper importante tener en cuenta en este tipo de esfuerzos, ya sea de transformación ágil o en general cuando tratamos de cambiar algo, pues tener en mente qué pasa si, muchas veces tenemos en mente qué pasa si fracasa, ¿no? Y muy pocas veces tenemos en mente qué pasa si sí resulta, ¿no? Si sí funciona. Cómo escalarlo, cómo evitar esas situaciones, porque pues sí, puedes tener un éxito inicial, pero ya después si bajo esa decisión de seguir involucrando a las mismas personas en otras cosas, eh, ahí te llevas o los llevas a una fatiga, pues te devuelves, ¿no? Al principio. Yo ahí voy a utilizar una palabra que comentaste, que se me hace clave, ¿no? Para describir lo que pudiese ayudar a ese funcionamiento, ¿no? Es una célula multiorganizacional. Y si nos vamos a la definición, la célula puede ser capaz, en nuestro cuerpo por lo menos, de decidir cuándo se va a morir, ¿ok? Y en muchas organizaciones creo que esa capacidad no existe, ¿no? De decidir el equipo, ¿sabes qué? Se acabó, ya no hay razón o motivo, ¿no? Y eso es algo interesante, ¿no? Hay muchas células que son, me voy a quedar con la palabra, por lo menos un ratito, que son creadas por la iniciativa que viene arriba y tal vez esa iniciativa no motiva al equipo después de cierto tiempo. ¿Hay la libertad para que el equipo o para la célula se desbarate? ¿Sí o no? Sí. Están motivados, pero están Ah, tronados. lo fueron, pero, ok, pero ¿qué tipo de motivación? ¿Ok? Porque fueron motivados porque, oye, necesitamos esto, ¿no? Y tú tienes ¿De dónde viene? Yo creo que es muy contextual eso. Yo creo que Y me ahí ha también te tocado, pega el síndrome del impostor, ¿no? Porque hay veces que eres Y exitoso en quieren algo hacerlo, están motivados y entra. quieren hacerlo, ¿no? Lo quieren hacer, ok, pero y la no sabes decir realidad que no. nos muestra, no, está bien, pero la realidad nos muestra, ¿no? De que sí o no. Y si tenemos esa mentalidad organizacional, por lo menos, de la experimentación, vamos a permitir hacer el experimento, ¿no? Y esto ya nos lleva a valores y cultura organizacionales, ya no es del individuo, a final de cuentas, aunque juega con eso. Eh, Me estoy transportando porque a mí me tocó hacer justamente eso. Yo tenía un rol en un equipo o varios equipos y además parte de una célula más grande por acá, porque a mí me interesaba hacer partes, es extra trabajo, ¿no? Era más allá de lo que yo tenía que hacer. Y a final de cuentas se decidió eliminar esa célula y tuvimos la libertad de hacerlo. Terminamos más cansados, sí, pero tuvimos la libertad de separarnos de eso. Hubo otras instancias de otros colegas en donde no se podía hacer eso, ¿no?
Y ellos terminaron manejando esa carga porque se volvió una carga, la motivación se desvaneció, o más bien la motivación positiva se desvaneció, y se terminó manejando la carga, ya es una administración de la carga, ¿no? Y ya llegamos a platicar de otras cosas, ¿no? Es de que, bueno, ¿qué podemos hacer con la situación? ¿Qué, qué significa éxito en esta situación, ¿no? ¿Qué estamos buscando como éxito? Bueno, si fue el aprendizaje, bueno, vamos a aprender de esto, ¿no? Pero más de eso, bueno, ya depende mucho, ¿no? Está muy interesante tu pregunta porque lo he visto mucho en organizaciones que se enamoraron con el modelo de Spotify. Oh my God. Sí. Que muchas organizaciones que se enamoraron del que pudiese ser, y no le voy a tirar el modelo Spotify porque eso puede ser toda una conversación. Un rabbit hole. Em, pero eso empezó a suceder porque es un patrón que desde lejos es atrayente, ¿no? Dices, a la torre, o sea, no solo se puede tener a los equipos, sino hay una oportunidad de polinizar entre ellos, ¿no? A otros niveles, y manejar una complejidad casi orgánica, pero para eso necesitas valores que apoyen comportamientos positivos alrededor de eso, que no cualquier organización tiene. ¿Okay? Es tan sencillo, incluyendo Spotify, y ahí la voy a dejar. Sí, incluso, bueno, ellos mismos dicen, ¿no? Casi en letras grandotas y en negritas que es un modelo que ellos ajustaron y para nada es traducible, ¿no? A otras empresas. Pero bueno, eh, comentarios finales. ¿Alguien tiene Va, algún comentario final? O rápido, hacemos ronda de comentarios finales y cerramos. ok, muy rápido. Realmente creo que mantener en una cultura de experimentación con el mantra de vamos a hacer algo lo suficientemente bueno para intentar y lo suficientemente eh, seguro como para fallar, te da oportunidad de aprender, ¿no? Esto es relacionado con lo de las células. El otro con el burnout, realmente es tener no solo métricas, sino medidas para saber qué es lo que está sucediendo al nivel humano y poder aprender de ellas y ajustar. Ese es uno. Y la otra, estar abiertos como líderes a aceptar el cambio, ¿no? Eso es parte, ¿no? de esto, aceptar que estamos trabajando con humanos y los humanos pues tenemos una vida más allá del trabajo. Esto es, no solo el trabajo nos acaba la vida afuera, ¿no? Tenemos hijos, relaciones, la vida diaria, familia en general, ¿no? O un accidente, puede ser cualquier cosa. Entonces, recordar que estamos trabajando con humanos, que nos acompañamos de humanos y que los humanos son los que hacen esta organización es importante, y apoyar que esos humanos estén en su mejor condición posible. ¿Qué podemos hacer? Les aseguro que más allá de agilismo, ¿no? Y para eso hay muchos profesionales que están dispuestos a trabajar con ustedes. Para evitar el burnout del que hemos hablado, definitivamente no es suficiente la implementación de los métodos. Aquí estamos hablando, y lo tocamos ahorita, de un tema cultural. Entonces, es importante evolucionar la cultura, y eso, aunque sí incluya los procesos, también involucra a la estructura organizacional y al liderazgo. Un liderazgo que va ya más de lo transaccional a lo transformacional, y eso incluye toda una aventura. No es cuestión de voluntad, es algo que se debe de evolucionar y se tiene que trabajar. Muy bien. Bueno, lo que yo agregaría sería la parte de la importancia de, que ya lo hemos venido comentando en otros episodios, ¿no? La seguridad psicológica y generar ese entorno para que en caso de que se dé el burnout, existan vías y existan formas
de primero identificarlo, platicar acerca de ello y llegar a soluciones, ¿no? Creo que hay veces que es inevitable o de alguna forma incluso hasta no intencional o llegamos a ese punto del burnout sin ni siquiera darnos cuenta. Y cuando menos pensamos ya estamos en un grado de desgaste que ya es irreversible, ¿no? Y que ya hizo que ya se fuera la motivación que existía antes, ¿no? Entonces, yo me quedaría con esa parte de tratar de generar esa seguridad psicológica dentro del equipo, en el liderazgo y en toda la organización en general, como para tener esas conversaciones, ¿no? E incluso tenerlas después de las consecuencias, ¿no? Es decir, nos pasó hace poco en el equipo en el que estamos, hubo una racha de algunas semanas de personas que pues presentaban su renuncia y bueno, ¿no? Nos dimos a la tarea de tener esa conversación, o sea, ¿qué está pasando? Incluso después de haber tenido consecuencias, pues no por eso significa que todo está perdido, ¿no? Y que ya no podemos hacer nada. Al contrario, significa que debemos de sentarnos a platicar con mayor urgencia y con mayor enfoque para hacer los cambios necesarios. Y bueno, con esto yo creo que terminamos por hoy. Espero que les guste el episodio y nos vemos la siguiente semana. Bye. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Visita miércolesagil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércolesagil.com/seguir. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.